Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos en esta gélida tarde de Madrid con amenaza de nieve. Sean bienvenidos, como les digo, a la sede de la Real Sociedad Económico-Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, el edificio civil más antiguo de Madrid. Soy Luis Albero, el interventor de esta sociedad. La de hoy es la última conferencia del curso académico 25-26. Es además la segunda de una miniserie que dimos en llamar La voz de los archivos, Javier, dando a conocer así la importancia que tienen los registros sonoros en la memoria colectiva del ser humano. Conocimos de primera mano, de la mano de la responsable María Jesús López Lorenzo, la colección que tiene la Biblioteca Nacional de Registros Sonoros de todo tipo, desde la creación del primer artilugio capaz de registrarlos y guardarlos. Hoy recurrimos a otro invento maravilloso del ser humano, la radio. La radio es íntima, es muy nuestra, es una evidente exageración, diría yo, en una evidente exageración diría que es una forma que forma parte indisoluble de nosotros mismos. Al basarse la voz en voz y sonido estimula la imaginación, conecta a las personas con su memoria emotiva, transmitiendo legados sonoros entre generaciones. Supongo que aquí psiquiatras, psicólogos y médicos en general dirían que la radio es un apoyo emocional, que mejora la salud mental, que reduce la sensación de soledad, que alivia la ansiedad y la depresión y estimula la liberación de dopamina y endorfinas y un montón de cosas más. El crecimiento de pelo, pero les puedo asegurar que esto último no. Todo ello mediante la emisión de música y de palabra, conectando a las personas a través de un vínculo íntimo y muy, muy humano. Es complicado atribuir a una sola persona la paternidad de la radio. ¿Quién inventó la radio? Bueno, el físico Maxwell fue quien dijo los principios de las ondas electromagnéticas, que fueron confirmados años después por Hertz, no el de los alquileres de coches, sino el de las ondas hertzianas. Y 8 años más tarde Marconi logró transmitir sonidos a casi 2 kilómetros de distancia y patentó el artilugio capaz de hacerlo. Por eso, pues entonces eso es culpa mía, porque chillo un poco más. Si puedes subir el número 2 hacia la derecha un poco. El número 2. Que verás que se enciende en verdecito. Ahí está. Perfecto. Bien. Ya estamos. Ahí está muy bien. Bueno, de todas formas yo es que soy bajito y por lo tanto se me oye bajito. Marconi logró transmitir sonidos a más de 2 kilómetros de distancia y el invento con el que lo logró pues fue patentado. Por eso se dice que Marconi fue el inventor de la radio. Pero, bueno, en 1906 otro inventor, el canadiense Feisman, realizó la misma transmisión de voz pura con música y se cumplen 120 años de ese evento. Pero yo tengo el orgullo patrio que cabe recordar a Julio Cervera Baviera, que desarrolló la radio incluso antes que Marconi, y está registrada una transmisión de voz humana entre Javea e Ibiza, que distan 55 millas, 86 kilómetros, en 1902. Bien, una vez demostrado que técnicamente se podía, lo que procedía a continuación era simplemente comercializar y establecer el diálogo permanente entre una emisora y un receptor, es decir, las emisoras de radio. Radio Ibérica de Madrid a finales del 23 y la emisora EAJ1 Radio Barcelona en noviembre del 24 se disputan el honor de ser las primeras emisoras. Por cierto, EAJ1 no les dice nada, pero el nombre actual de EJ1 probablemente les diga algo. Luego María Ángeles nos desvela el misterio, ¿vale? Pero me estoy metiendo peligrosamente en el terreno de nuestra magnífica conferenciante de hoy, doña María Ángeles Afuera, que domina a la perfección. Y para decirnos quién es María Ángeles Afuera, nadie mejor que nuestro socio de mérito Javier González Cachafeiro, doctor por la Universidad de León, licenciado en Documentación por la Carlos III de Madrid, hombre en general muy vinculado al mundo apasionante de archivos y bibliotecas, y en la actualidad ejerce como asesor técnico en el Ministerio de Educación. Cedo la palabra a Javier González Cachafeiro. Muchas gracias. Bueno. Esto no lo tengo apuntado, pero sí que tengo que decir, Luis, hoy es el último acto. Enhorabuena por todo el curro que has hecho todo este año, que ha sido duro,
pero hemos llegado bien y vivos, ¿no? Sí, sobre todo, Vivos, sobre todo vivos. Bueno. Nos reúne hoy la conferencia de la radio como documento, memoria sonora y patrimonio cultural. Un título que nos invita a contemplar la radio no solo como un medio de comunicación, sino también como una fuente histórica, un testimonio social y una parte esencial de nuestra memoria colectiva. Celebrar este encuentro en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País resulta especialmente oportuno. Esta institución ha sido, desde el siglo XVIII, un espacio dedicado al conocimiento, la cultura, el estudio y la conservación de la memoria. Hoy esa vocación se proyecta sobre un patrimonio singular, el patrimonio de las voces. La voz parece efímera, se pronuncia, ocupa el aire durante unos segundos y desaparece. Sin embargo, cuando es grabada, es identificada, descrita y conservada, deja de ser únicamente sonido y se convierte en un documento. Una grabación radiofónica contiene mucho más que palabras. Conserva entonaciones, silencios, emociones, ambientes y formas de expresarse. Nos permite conocer no solo lo que ocurrió, sino también lo que fue contado y cómo fue vivido. Por eso, los archivos radiofónicos constituyen una fuente imprescindible para estudiar nuestra historia política, social y cultural. En ellos permanecen las voces de periodistas, artistas, dirigentes, científicos y ciudadanos anónimos. Permanecen las noticias, las entrevistas, las retransmisiones deportivas, la música, la publicidad, la ficción y permanecen en definitiva las formas con las que una sociedad se explicó a sí misma y sus recuerdos. Para conservar este patrimonio no consiste simplemente en guardar cintas o archivos digitales. Es necesario identificar los documentos, contextualizarlos, proteger su autenticidad y facilitar su acceso. También es preciso afrontar la degradación de los soportes y la obsolescencia tecnológica. La preservación digital debe garantizar que las voces de hoy puedan seguir escuchándose en el futuro. La persona que nos acompaña esta tarde conoce este trabajo como pocas. Ángeles Afuera, Madrid, 1954, se licenció en Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Si mal no recuerdo, Ángeles, la primera promoción, además. La primera promoción, exactamente. La primera promoción. Su trayectoria comienza vinculada al periodismo y al micrófono. En 1976 ideó junto a Carmela García Moreno el programa Las Ciudadanas, un programa para la nueva mujer. Posteriormente se incorporó a los servicios informativos de la cadena SER. Su voz ha estado presente en programas como Hoy por Hoy, Hora 25 y La Ventana. Sus aportaciones retrospectivas y sus perfiles históricos fueron definidos como una auténtica mirada de retrovisor hacia los acontecimientos y personajes del pasado. En 1989 impulsó la creación del Departamento de Documentación de la cadena SER, que fundó y dirigió durante 27 años, hasta 2016. Bajo su responsabilidad se integraron la fonoteca, la hemeroteca y la biblioteca de la cadena. También coordinó los archivos sonoros de Prisa Radio y su desarrollo en emisoras de Colombia, Argentina, Chile y México. Gracias a este trabajo se recuperaron documentos que se consideran perdidos y que no les voy a decir ni uno, no voy a ser que haga un spoiler. Los tengo apuntados, pero no se los voy a decir. Así que me los salto. No es extraño que Iñaki Gabilondo haya definido a Ángeles Afuera como la memoria de la radio. Su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de la Documentación de SEDIC, la Antena de Oro de Radio y el Premio Ondas en el año 2021 a su labor profesional, distinciones a las que nunca presentó candidatura y que le fueron concedidas por iniciativa de las entidades convocantes. Doctora en Ciencias de la Información, ha continuado su trabajo desde la investigación académica, estudiando la historia de Unión Radio, el patrimonio de los medios de comunicación y la documentación audiovisual. Su trayectoria representa la unión entre periodismo, archivística e investigación, entre contar el presente y conservarlo. La conferencia de hoy, desde luego, nos invita a pensar qué voces estamos preservando, cuáles corren el riesgo de desaparecer y qué responsabilidad tenemos ante generaciones futuras. Me vais a permitir que me tome la pequeña licencia de acabar con una pequeña cita. Amar la radio es amar las voces que nos acompañaron y nos ayudaron a comprender el mundo. Amar los archivos es impedir que esas voces desaparezcan. La radio da voz al presente, el archivo concede futuro a esa voz. Donde la radio termina de emitir, el archivo comienza a recordar. Querida Ángeles, esta es tu casa y este público te escucha. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir en una tarde tan calurosa y muchas gracias, por supuesto, a la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en especial a Javier González Cachafeiro, las palabras de Luis Albero. En fin, que es un honor estar en esta sala donde tantas voces han disertado a lo largo de los tiempos. Acabamos de celebrar este mes de junio
el Día Internacional de los Archivos. Y cuando hablamos de fuentes documentales, por supuesto, las fuentes de las que bebemos los investigadores, pues suele ser la prensa, los libros, evidentemente, las fuentes escritas, que esas tienen siglos de existencia. También las artes, la pintura, por ejemplo, el Mengs que tenemos aquí detrás, que impone verlo, ¿verdad? La escultura, la música, todos son fuentes para documentarnos los investigadores. Pero en los 2 últimos siglos han llegado las fuentes audiovisuales, la televisión, el cine, la fotografía y la radio. La radio es tan inmediata, es tan fugaz, que muchas veces no se cuenta con ella. Y sin embargo, la radio ha contado lo más valioso para hacer cualquier investigación, para generar recuerdos, para tener sentimientos, imágenes, evocaciones. ¿Y eso por qué? Pues porque la radio cuenta con un elemento imprescindible, que es la voz. La voz es el gran milagro de la especie humana. Nadie tiene voz más que nosotros, como seres vivos. Es la que nos da capacidad de crear ideas y de crear conceptos. Y sobre todo, es un espacio mental que nos forja como individuos y como sociedad, que es la memoria. Voz y memoria, parece que se mezclan ambas, ¿verdad? Bueno, pues qué raro que la radio, que es pura voz, como pueden ustedes comprobar, no haya dado nada de importancia a ser memoria colectiva durante casi todo un siglo. Y entonces yo voy a intentar explicarles por qué la radio, que parece tan importante, tan cercana, tan humana, ha tenido una despreocupación total por los archivos. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico por el medio, siempre relacionado con lo que se ha podido conservar o lo que no se ha conservado. Va a ser un recorrido sentimental porque, claro, a mí me toca muy de cerca y probablemente a ustedes también cuando oigan algunos sonidos. Y luego ya haremos una pequeña mirada hacia el futuro que dicen que le espera a la radio. Hay gente que dice que no va a tener mucho futuro porque llegarán cosas nuevas, etcétera. Pero también se dijo que la radio moría cuando llegó la televisión y como han visto ustedes, pues no ha sido verdad. Y entonces vamos a empezar. ¿Se bloqueó? Esto se ha bloqueado, ¿no? ¿Aquí en inicio? ¿Está? No. Vamos a salir. Esto es lo que suele pasar. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. La radio llega a España en una época fascinante. Ha cambiado el siglo y el eslogan "sin luz no hay progreso" ¿Y dónde se da eso? Qué mal lo hemos ensayado. Pues funcionaba. Es porque has puesto una imagen, ¿no? En principio. ¿Dónde está el principio de la presentación? En la anterior. La anterior. Aquí. Sí. Y ahora vamos a ponerla. No, ahí no se ve. Aquí. ¿Ahora se ve? Bueno, pues entonces lo hago así. Lo hago con esta, venga. Es que se está viendo correctamente. Ahora se ve bien, ¿verdad? Ahora vemos todos bien. Bueno, nadie está viendo el... Ah, bueno, vosotros sí, es verdad. Bueno, perdón por todo esto de la técnica. En fin, bueno, decíamos que la radio llega a España en una época fascinante. Ha cambiado el siglo y el eslogan "sin luz no hay progreso" pues se convierte en un mantra de la modernidad. La red de telegrafía sin hilo se está extendiendo por toda Europa, el teléfono se está implantando en las grandes ciudades, los carros con tracción animal, como pueden ver en las imágenes, ya están dando paso a los automóviles de una manera bastante caótica. Esto que vemos es la calle de Alcalá. Y en general ha cambiado la fisonomía de las ciudades y hasta el estilo de vivir, que no tiene nada que ver
con el final del siglo XIX. Cuando nace la radio en España, ya está la luz generalizada en los hogares y, por supuesto, en las industrias, en los cafés, en los teatros. Por otro lado, la electricidad va a ser el motor de impulso de numerosos adelantos que van a florecer a comienzos de este siglo XX, y son precisamente las compañías que se dedican o que tienen, digamos, por objeto la electricidad o la electricidad como base de su negocio, las que más van a apostar en esa telegrafía sin hilos que se extiende sus avances por toda Europa y de una manera además vertiginosa. Desde otras capitales europeas ya hay radio, ya hay emisoras de radio. Por ejemplo, en París está Radio París y, por ejemplo, en Londres está ya la BBC. De manera que, aunque en España no hay emisoras de radio, los sinilistas, los aficionados a la radio, ya se han construido sus propios aparatos, los aparatos de galena, que nuestros abuelos probablemente han tenido alguno. Y entonces, esos sinilistas, esos precursores de los radioaficionados, captan las emisiones que proceden de algunos lugares lejanos, pues con sus aparatos de galena y sus auriculares. Bueno, les traigo esta página de periódico del diario El Sol, uno de los más prestigiosos de la época, porque fíjense qué artículo más largo, la radiotelecomunicación, que lo firma Mateo Hernández Barroso. Como ven, es prácticamente un artículo muy técnico. Está enseñando pues cómo montar un aparato de galena, cómo funciona la forma de captar esas ondas de radio. Y a mí lo que me gusta sobre todo es leer el final de su artículo. Bueno, Mateo Hernández Barroso fue un hombre muy entusiasta del nuevo medio, fue oficial de telégrafos, profesor, llegó a ser director general de telecomunicaciones, de manera que sabía de lo que hablaba. Y concluía su artículo diciendo esto: de todo lo anterior se deduce, para la comunicación sin hilos, un progreso ilimitado. Nuestra imaginación no puede concebir las maravillas que nos reserva el porvenir, y sería vano intentar querer penetrar en sus secretos. O sea, él pensaba que esa radio incipiente iba a ser muy importante. No lo podía comprobar y probablemente cuando él murió todavía no estaba tan completamente perfeccionada, pero él intuía que la radio iba a ser importante. Estábamos, como ven ahí, en 1919 y en efecto íbamos a recorrer un camino durante un siglo, que es el tiempo que transcurre entre esta radio, que es la que tendría a lo mejor Mateo Hernández Barroso, y esta, que es la que nosotros llevamos ahora mismo en el bolsillo, que es nuestro teléfono móvil. Bueno, merece la pena detenernos en cómo llega la radio a España y sacar pecho por Madrid, porque me parece muy mal que Luis Albero no haya hablado de Unión Radio, habiendo hablado de la primera. Pero vamos a hablar de la primera, Luis. Nuestra ciudad, Madrid, ahí es donde sonaron las primeras emisiones regulares. No te iba a machacar a ti tu presentación. Las emisiones regulares empezaron en una modestísima estación emisora llamada Radio Ibérica. En mayo de 1924, empezó a difundir música, teatro, ópera, zarzuela. Aquí, por ejemplo, tenemos a tres personajes importantes de esa época: Pedro de Répide, que era un madrileñista, Adolfo de la Riva, que era un ingeniero muy jovencito, le ven ahí con el flequillo, y Arturo Pérez Camarero, alias Micrófono, que era un periodista que escribía una columna diaria sobre la radio. Fíjense que era en 1924. Y bueno, este es el estudio de Radio Ibérica, que no tiene nada que ver con los estudios en los que he trabajado yo, por ejemplo. En mayo de 1924 comenzó a difundir música, teatro, ópera, zarzuela. ¿Dónde estaba? Pues estaba en el Paseo del Rey. En el Paseo del Rey, donde hoy se exhibe una placa conmemorativa, Paseo del Rey 18, una placa que la pusimos el año pasado, porque hasta entonces no se había sabido, y yo creo que ni siquiera los habitantes de estos bloques sabían que ahí había estado Radio Ibérica. Los oyentes debían ser muy pocos, con aparatos de galena muy rudimentarios, la minoría con receptores de válvulas, que claro, eran más caros, pero la programación era muy variada, a pesar de los chisporroteos que se supone que entonces tenía el escuchar la radio. Fíjense, por ejemplo, la primera emisión, pues tenemos un discurso de Arturo Pérez Camarero, alias Micrófono,
un concierto de la orquesta del Maxims con Luciano Ramalli, muy variado, un paso doble, foxtrot, una jota, otro paso doble, Suspiros de España, que ha tenido tanta vinculación con la radio, y la verbena de la Paloma. Esta es otra de las programaciones. Ya estamos viendo aquí música, pues minuetos, tangos, tal, y un entremés de los Álvarez Quintero, Los Pipiolos, interpretado por la señorita Toledo y el señor Montenegro. Es decir, que era una radio ya variada. Daba noticias, hablaba de deportes, había muchas conferencias, la verdad. Y las mujeres hablaban. Teresa de Escoriaza, que es la señora que tenemos aquí al lado, que está hablando a una especie de enorme palangana. Bueno, pues eso eran los micrófonos que tenían entonces. Teresa de Escoriaza daba clases de francés en esta emisora. Y además de dar clase de francés, hacía discursos feministas. Es decir, que la mujer desde el principio estuvo también vinculada a la radio. Ese mismo año de 1924, ya la dictadura de Primo de Rivera dice, vamos a ver, aquí están empezando a emitir ya emisoras con intereses económicos, están empezando a meter publicidad incluso, y el espacio radioeléctrico que ha estado tan limpito hasta ahora empieza a tener ondas a lo loco, porque no estaban registradas ni estaban controladas. De manera que lo que hace es dictar un decreto, que lo ven ahí con la flecha roja, un decreto en el que se va a crear, se va a autorizar a los radioaficionados con una matrícula EAD. Las matrículas que tienen ahora los radioaficionados, que por supuesto siguen existiendo y son legión. Y las emisoras que quieren, digamos, hacer negocio con la radio, les vamos a poner una matrícula que va a ser EAJ, que nos suena a todos, ¿verdad? EAJ. La primera fue Radio Barcelona, EAJ1, que durante un siglo no ha dejado de emitir. Por eso la llamamos la emisora de Cana. Y es curioso, porque 2 días antes empezó a emitir Radio España, desde Madrid, y se le concedió el EAJ2. Es decir que, aunque empezara a emitir más tarde Radio Barcelona, pues se quedó con el EAJ1. Me imagino yo que llegó primero a la ventanilla o hubo algún interés de la dictadura de Primo de Rivera de concederle a Barcelona la primera. Da igual porque esto es una pugna tonta. Radio Barcelona nació el 14 de noviembre de 1924 y ha vivido y ha emitido estos 100 años, 101 años, ya va casi 102 años, sin interrupción. De manera que podemos decir que realmente sí que es la emisora de Cana. Bueno, pero ese mismo año de 1924 empieza a gestarse un proyecto muchísimo más ambicioso. La radio ya no era un gracioso invento que la prensa, como desdeñaba absolutamente todo lo que no fuera prensa escrita, llamaba a la radio un gracioso invento, pero luego resultó no ser tan gracioso para ellos porque fue una competencia. Las grandes compañías extranjeras llegaron a Madrid para implantar su propia sociedad. ¿Por qué? Pues porque Madrid, España en general, era un caldo de cultivo interesante para hacer negocio y para crear un proyecto potente. Y desde luego lo crearon. Ellos lo que querían era el monopolio de la radio. Habían visto que en Inglaterra la BBC se había quedado con el monopolio de la radio y ellos pretendían hacer lo mismo. Pero fíjense ustedes qué empresas formaron la sociedad Unión Radio. La Marconi inglesa, la RCA americana, Radiola francesa, AEG Telefunken alemana y la Compañía General de Electricidad española, que era la que fabricaba las pilas Tudor. Bueno, es como si ahora mismo se juntaran para hacer un proyecto radiofónico Netflix, HBO, Disney, Google, todas juntas en el mismo proyecto. O sea, sería increíble. Bueno, pues más o menos eso fue. ¿Y dónde se afincaron? Pues se afincaron en los almacenes Madrid-París, porque era uno de los edificios más modernos de Madrid, que era ese, que a lo mejor alguno de ustedes no lo reconocen, porque ahora tiene varias plantas más. Es el edificio de Primark, vamos. Y es donde está la cadena SER, que en realidad la cadena SER
es la hija de Unión Radio, como luego explicaré. Bueno, ahí tienen al rey Alfonso XIII inaugurando Unión Radio Madrid, que fue la primera emisora que fundaron esta gran sociedad Unión Radio. Él llegó, inauguró la emisora, ahí tienen al presidente y al director, Ricardo Urgoiti, una persona muy importante para esa época y para la radio en general. Y esto es lo que dijo el rey Alfonso XIII, que es una recreación. Al inaugurar la estación de Unión Radio, que tan admirables servicios ha de prestar, me siento vivamente complacido. No os veo, pero sin veros os siento muy cerca, como si me rodearais. Radio escuchas, que debemos contribuir todos a la difusión de esta maravilla. Que contéis con mi simpatía y cariño, y que yo, el rey, me siento envanecido de ser también un radioescucha más. Esas fueron las palabras del rey Alfonso XIII al inaugurar Unión Radio ese 17 de junio de 1925. Pero ¿cómo sonaba la radio entonces? Yo hice hace tiempo un vídeo juntando todos los fragmentos de radio que yo pensaba entonces, porque este es un vídeo que tiene algún tiempo, que yo pensaba que eran radio de verdad. Luego contaré que realmente no había muchos que fueran de verdad. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. El próximo día 22 de diciembre, a las 12 del mediodía, Radio Barcelona comunicará los números favorecidos con los primeros premios de la lotería. Unión Radio, la palabra, diario hablado. Su Excelencia, el Presidente de la República, recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Miguel Torres Roldán, en audiencia. Teatro novedades. Tarde butacas a 2 pesetas. La cara de Cristo, la dolorosa, la reina mora. Noche butacas a 3.50, la reina mora y la bien ganada. Excitamos. Almoneda, se vende una coqueta en muy buen uso, varios números atrasados del sol, una luna completamente nueva, a precios increíbles que no hemos querido subir por no elevarlos al cubo. Buenas noches, señores. Bueno, durante esos primeros 15 años de radio ocurrieron cosas muy importantes, muchas cosas en nuestro país. Llegó la Segunda República, nacieron emisoras en muchas ciudades españolas y los micrófonos se ven en cientos de fotos de la época, de manera que la radio estuvo allí. Por ejemplo, estuvo en el Torreón de Gómez de la Serna, que le tenemos ahí delante del micrófono, lo pueden ver ustedes perfectamente. Nos habló para Unión Radio, ahí lo ven en el micrófono de Unión Radio, por ejemplo, Federico García Lorca. Manuel Azaña está dando ahí un discurso y tiene el micrófono delante. Niceto Alcalá Zamora en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. A lo mejor no ven ustedes el micrófono, pero es un redondelito blanco que está enfrente de él colgado como colgado del techo. Pues bien, todo eso se escuchó por la radio, pero nosotros no lo tenemos, porque la radio era incapaz aún de grabar sus propias emisiones por falta de tecnología. No había ningún aparato que pudiera grabar todavía las emisiones de radio. Solo hay un testimonio aislado, que no lo he encontrado yo, qué pena, pero que me lo cedió la Fundación Alcalá Zamora, que está en Priego de Córdoba, que es una fundación estupenda, que es la entrega de la Casa de Campo de Madrid al Ayuntamiento de la ciudad. Van a escuchar ustedes a Indalecio Prieto, que es el que cede, digamos, la Casa de Campo a los madrileños, y el señor gordito de la izquierda, que es Pedro Rico, que entonces era el alcalde. Vamos a escucharlo. El voto del gobierno es que Madrid sea la más bella ciudad del mundo, señor alcalde. ¡Viva la República! ¡Viva!
al gobierno. Lo de Madrid he de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República y por lo cual le expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedirles apoyo para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizarse. Bueno, decía que no hubiera orgías en la Casa de Campo y que lo mantuviéramos un poco limpio, ¿no? Bueno, en 15 años, como ven, la radio se había convertido en un medio de comunicación social y de entretenimiento. Los periódicos tenían receptores de radio en las redacciones de los periódicos, entonces siempre había un receptor de radio, porque se puede ver aquí se puede ver por la radio. Fíjense que es el periódico del día siguiente a la proclamación de la Segunda República. ¿Cómo lo han seguido? Lo han seguido por la radio, porque una de las primeras cosas que se hicieron fue pedir a Unión Radio que estuviera en la Puerta del Sol para grabar el acontecimiento. Entonces, la radio informaba antes que la prensa, porque no tenía que editar en una linotipia en las páginas del periódico. Emitía en directo, no se podía grabar, es decir, que se ponía el micrófono y era directo. La radio era una fuente de información directa también, porque lo que oía la gente era las propias voces de los políticos, no leían lo que el periodista escribía que habían dicho. Y la radio, sobre todo, eso la Segunda República lo tuvo claro, era un útil vehículo de propaganda. Y entonces potenció la radio. La potenció de tal manera que en un decreto permitió que hubiera una emisora de radio de alcance local en cada una de las grandes ciudades españolas. Y entonces muchos empresarios que creyeron en el proyecto radiofónico crearon su propia emisora de radio. Por ejemplo, yo hace poco tiempo estuve en Radio Elche, y Radio Elche fue una de las que la Segunda República concedió la licencia. De manera que, como ven ustedes, la radio empezó a sembrarse de emisoras por toda España, algunas de las cuales fueron fundadas o compradas por Unión Radio. Y Unión Radio, que quería el monopolio, no lo tuvo nunca, pero al final tenía emisoras en los sitios más importantes de España y creó la primera cadena de radio española, que es el tema de mi tesis doctoral, Unión Radio, primera cadena de radio en España. Pero, adelantando un poco, llega la guerra civil. Durante la guerra, la radio se llena de propaganda en ambos frentes. Los que quedan a un lado y los que quedan a otro están a merced de lo que diga o bien los sublevados o bien los republicanos. ¿Recuerdan aquella película de Las bicicletas son para el verano? Tiene una escena que yo la he traído porque es perfecta para lo que estamos diciendo. Qué susto, no te he oído entrar. ¿Te has enterado? Sí, se han sublevado los militares. Dios santo. Pues ya te lo había dicho yo, mamá. ¿Hay guerra? No, guerra. No, es un golpe de Estado. En África, ya os lo hemos dicho, ¿no? Callar, que van a dar noticias. El gobierno no ha querido dirigirse al país hasta conseguir conocimiento exacto de lo sucedido y poner en ejecución las medidas urgentes e inexorables para combatirlo. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria. Parece que se han sublevado en Zaragoza, en Oviedo y en La Coruña. ¿En La Coruña también? Que no, hombre, que acaban de decir que en la península no ha pasado nada. Todos son rumores. Sí, solo ha sido. El movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie... No han dicho nada de La Coruña. A este empeño es que ahí están mis padres. Por el contrario, los españoles han reaccionado de un modo unánime y con la más profunda indignación ante la tentativa reprobable y frustrada ya en su conocimiento. Han llamado a la puerta, señora. Luis, ¿qué han llamado? Bueno, pues abre, coño. Última hora.
Todas las fuerzas de la República mantienen... Perdone, doña Dolores, pero como no tenemos radio. Claro, pase. Quiero un vaso de agua. Y mi Pedrito, en la calle. Logrará establecer... ¡Ay, Luis! ¿Y de Cartagena? ¿Qué hay de Cartagena? Nada, ¿qué va a haber de Cartagena? Pues que allí tienes un amigo, Bastarreche. Sí, ya, bueno, ¿y qué? Pues que han dicho que la escuadra ha salido de Cartagena. Bueno, pues como veis, evidentemente la radio se convirtió en un medio importantísimo durante la guerra para comunicar la situación de los frentes, para dar consejos, etcétera. ¿Qué estuvo emitiendo, por ejemplo, Unión Radio durante la guerra? Bueno, hay que decir que Unión Radio, que había creado esa primera cadena que decimos, con Radio Valencia, con Radio San Sebastián, con Radio Barcelona, que había sido comprada, con Radio Madrid, con Radio Sevilla. Bueno, pues le pasó como a las familias en la guerra, que muchas se separaron porque les pilló en un bando o en otro, en un frente o en otro. Por ejemplo, Radio Galicia es la primera en ser ocupada por los sublevados. Radio Sevilla, muchos de ustedes sabrán que se convierte en el altavoz del general Queipo de Llano, que daba sus soflamas diariamente. A Radio San Sebastián la tomó el tercio carlista y la rebautizó, la puso Radio Requeté. Ese nombre duró durante toda la guerra y luego volvió a recuperar su nombre de Radio San Sebastián. Radio Barcelona fue confiscada por la Generalitat de Cataluña desde el primer momento, pero la Generalitat luego se arrepintió, porque al confiscarla tenía que mantenerla y eso costaba dinero y tenía que mantener los sueldos de los que hacían la radio allí. Y sin embargo, en Unión Radio Madrid, ¿qué es lo que pasó? Pues que quedó en manos de los trabajadores. Las primeras horas de la guerra se constituyeron en un comité obrero y, por supuesto, bajo la vigilancia y censura de las autoridades republicanas, ¿no? Pero estuvieron manteniéndola con publicidad durante toda la guerra y no dejaron de emitir ni un solo día. Esto sería como para una conferencia solo de eso, ¿no? Pero, como ven, pues la guerra influyó en todo, influyó por supuesto en la programación. Aquí tenemos dos de los programas que se emitían en Unión Radio Madrid. Uno era el altavoz del frente, discursos, entrevistas, hablaba desde un militar de alta graduación hasta soldados que hablaban con su familia y decían cómo estaban. Estaban las charlas de 15 minutos. Las charlas de 15 minutos estaban dirigidas directamente hacia los hombres que estaban en el frente, con consejos como para no pasar frío, para alimentarse bien dentro de lo que se podía, es decir, consejos más prácticos, podríamos decir. Bueno, pues de todo eso que les estoy hablando, yo que he hecho mi tesis doctoral sobre la historia de Unión Radio, no he podido oír nada de eso. ¿Por qué? Porque no había ninguna grabación. ¿Se imaginan? Cuando yo cuento esto, pues es terrible, porque yo no he oído unas charlas de 15 minutos, etcétera. Luego pasó otra cosa. Bueno, les he traído aquí también que no se piensen que entonces la radio podía informar de lo que le interesaba. Incluso en Unión Radio, que ya estaba absolutamente controlada por la Junta de Madrid y por las autoridades republicanas en general, también sufría la censura. Y yo este documento, porque yo he trabajado siempre con documentos escritos, lo encontré en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca y eran cuartillas mecanografiadas con las noticias que luego eran, como ven ustedes aquí, tachadas por la autoridad competente porque no le interesaba que se dijera esto. Hay otro recorte que me gusta mucho, porque en los primeros días de la guerra se dijo que Unión Radio había emitido música de autores fascistas. ¿Qué música sería esa? No lo pone, y a mí me daba mucha rabia. Pues quizá una canción de Estrellita Castro o de Celia Gámez. O de Celia Gámez pudo ser, ¿verdad? Pero, claro, lo publicaron en el periódico. Ojo, Unión Radio no emite música de autores fascistas, que no nos vayan a confundir, ¿no? Y luego pasó otra cosa que también es dolorosa. Para entonces, lo único que se grababa, lo único que tenía grabado
Unión Radio era la música. ¿Por qué? Porque como tener orquestas o tener cantantes en directo, pues solía resultar muy caro. Pero llegaron los discos y entonces los discos hicieron que fuera muchísimo más fácil emitir, por ejemplo, una zarzuela o emitir unas arias de ópera. Y se había creado una buena colección de discos dentro de Unión Radio con una discoteca. Podemos decir que la discoteca es lo primero de archivo que se tiene en la radio española. Pero esos discos fueron confiscados también, ¿para qué? Pues para llevarlos por estos camiones que ven en la imagen y que recorrían el frente republicano, y por estos gigantescos altavoces se emitía música, se emitían también proclamas, consejos, pero sobre todo música. Y la música podía ser música variada o probablemente fuese más copla y música popular, que era lo que les gustaba a los combatientes. Pero la música, los discos se destruyeron, nunca se recuperó en la radio. Bueno, y llegó, finalizó la guerra y acabada la guerra los vencedores ocuparon Unión Radio. Los vencedores dijeron, está bien, si ustedes quieren recuperar ese negocio a los legítimos propietarios, nosotros les exigimos dos condiciones. La primera, que personas adscritas al régimen estén en plano de igualdad con los miembros del Consejo de Administración de las empresas, recuerdan, las empresas americana, francesa, etcétera, estas empresas que ya no van a estar aquí, van a ser todo propiedad de los españoles. Y otra condición sine qua non era cambiarle el nombre. Por eso Unión Radio no le suena a nadie, porque era un nombre tan vinculado con la República y con la Guerra Civil y con los caídos, con los vencidos, que había que cambiar el nombre. Y entonces pasó de Unión Radio a la SER, Sociedad Española de Radiodifusión, y este es el nombre que se inventó un falangista, Dionisio Ridruejo, que era uno de los miembros que el franquismo había puesto en el Consejo de Administración, que dijo, se llamará Sociedad Española de Radiodifusión. Y ahí pues llegó la SER. Bueno, durante los 40 años de dictadura se impuso un monopolio informativo. Bueno, eso lo sabemos todos porque ya tenemos una edad. Y probablemente ellos también, aunque sean más jóvenes, y vosotras, porque lo habréis estudiado. Es decir, que durante los 40 años de la dictadura, las emisoras comerciales, las emisoras privadas, no podían informar, no había información, había que conectar con, recuerdan, el parte de Radio Nacional de España. La información fue oficial durante esos 40 años. Esta prohibición, sin embargo, hizo que cadenas radiofónicas privadas, especialmente la SER, reflejaran la otra cara del país, la más cotidiana. Es decir, que estaban mucho más cercanas a los oyentes porque reflejaban la realidad de todos los días. Y eso nos ha permitido a los investigadores que, oyendo ya la radio esta de los años 40, 50, 60, viéramos cómo funcionaba el país, cómo era la sociedad. Porque esto sí que era un espejo, mucho más que los partes de Radio Nacional de España, ¿no? Por ejemplo, las radionovelas. No me importaría morir en presidio si tengo la seguridad de que mi hijo nunca sabrá que Ama Rosa es la mujer que le dio la vida. Y esto es lo que quiero que me jure, señor. Que Javi nunca sabrá que yo soy su madre. Ahí se reflejaban pues, los estereotipos mostrados por los consultorios femeninos o por las radionovelas que tenían un gran éxito. Otro sitio donde se mostraba mucho el estereotipo, el papel de la mujer en la sociedad, se reflejaba en los concursos. Este concurso lo presentaba Joaquín Soler Serrano,
que Si a pregunta su lo marido siguiente. le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder. Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa modelo. Bueno, ya ven las señoras que eso ha cambiado mucho, afortunadamente. Bueno, la radio también ha sido propagadora de mensajes de socorro y ayuda. Pues nos vienen a la memoria ahora los sucesos recientes de Valencia y por eso he traído la riada de 1957, también en Valencia, en la que la radio envió este mensaje de alerta a la población. Atención, 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 muy importante. Presten mucha atención. Atención. Según nos comunica el gobierno civil y el excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, principalmente para conocimiento de los poblados de Nazaret y Marchalenes, el Turia ha experimentado una crecida importante que a su paso por Manises presenta caracteres verdaderamente alarmantes. Y finalmente la publicidad. ¿Por qué? Pues porque la publicidad se ha considerado siempre el testigo de cómo un país que había salido tan empobrecido de la guerra iba convirtiéndose en una sociedad de consumo. Yo he traído uno de los anuncios más famosos de la época. La canción hay cientos, del hay miles Colacao, como este. y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao. Bueno, de todo lo dicho se desprende que la radio podía haber sido una fuente idónea para periodistas, para investigadores. El problema es que no hemos tenido siempre las grabaciones de todas esas épocas. La radio española ha tenido una maldición que ha sido su volatilidad, la falta de soportes para fijar eso instantáneo que es el informar al oyente, el entretenerle, que es una de sus principales características, pues ha sido también su principal maldición, que todo lo que se daba en directo, si no se grababa, incluso lo digo ahora, todo lo que se da en directo, si no se graba, eso se pierde en el éter, ¿no? Se pierde en las ondas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que no ha habido no ha habido soportes para retener todo eso. Y yo hago aquí un breve repaso de los soportes. Por ejemplo, el primer soporte fue de 1925 como a 1940. La falta de conservación se debía a la ausencia de soportes para preservar la voz. Lo que teníamos era los discos. ¿Veis ahí? Los discos de pizarra y una de las primeras técnicos montadores musicales que hubo, Remedios de la Peña, en Radio Madrid, y ella está poniendo ahí los discos, es decir, que lo único que había grabado eran los discos. Por eso, lo primero de archivo, digamos, los primeros departamentos de documentación que hubo fueron las discotecas. Esa discoteca es una de las típicas discotecas de los años 60. Tiene discos grandes, LPs abajo, y los primeros singles, los discos de 45 revoluciones por minuto. Luego llegó el magnetofón. ¡Oh, qué bien! Ha llegado el magnetofón, que era maravilloso, porque ya se podía grabar programas, radionovelas, todas las cosas que hemos oído antes están grabadas en cinta magnetofónica, pero tenía una maldición implícita, que era que se podía grabar, pero se podía borrar y regrabar. Y como las cintas magnetofónicas eran en los años 50, 60, 70, eran todavía muy caras y abultaban mucho en cualquier espacio, en cualquier almacén, lo que se hacía es que se regrababan. Yo podía haber grabado, por ejemplo, a un importantísimo escritor del que no había voz, o a un pintor, a Dalí, por ejemplo, una entrevista a Dalí, pero encima se habían grabado 4 cuñas publicitarias para el programa del día siguiente. Y encima de las cuñas se podía haber grabado otra cosa que interesaba en ese momento, de manera que siempre se iba perdiendo lo anterior. Luego
En los años 70 llegó el cassette. Y es curioso porque, claro, el cassette llega justo cuando empieza la democracia. Y entonces ya podemos, las emisoras privadas, ya podemos informar. Y se empiezan a crear las primeras redacciones de informativos. Entonces los periodistas ya podemos tener un aparato mucho más pequeño, más manejable, mejor, más rápido para llegar al, incluso más rápido para poder hacer crónicas y enviarlas por un teléfono pegando el cassette al teléfono. Es decir, que era mucho más práctico para la radio que empezaba a tener importancia, que era la radio informativa. ¿Qué pasaba? Que hasta los años 70 no empezaron a crearse departamentos que conservaran esos casetes, pero claro, eran departamentos con personal no especializado. Eran, pues por ejemplo, archivos organizados. Radio Nacional, el Departamento de Documentación, se crea en el 72 y la cadena SER se crea en el año 89. Es decir, que todavía había mucho tiempo sin organizar bien los archivos. Hasta 1978 no se reconocen las facultades de documentación. En la Complutense en 1990 como escuela, pero como facultad en el 2006. Es decir, que todavía no había personal especializado. Aquello era un amontonamiento de grabaciones, pero no había personal especializado que las ordenara de forma que pudieran recuperarse luego, ¿no? Luego llegaron los servidores informáticos. Aquí ya no hubo problema de espacio, porque aquí cabe todo. Ya se pueden grabar emisiones completas. Y de hecho, en la cadena SER empezaron a grabarse ya todas las emisiones completas. Pero, ¿cómo se busca ahí? Claro, tiene que haber personal especializado. De manera que cientos de miles de horas de radio desde 1924 se han perdido por inexistencia de soportes, repasamos, reciclado de las cintas, personal sin cualificación y falta de conciencia de la radio como memoria histórica. ¿Hay vocación de trascendencia en la radio? Pues no la ha habido. Primero porque de los 100 años de radio, más de 40 han sido del monopolio informativo de Radio Nacional. Luego porque la radio siempre se ha considerado un protagonista menor frente a la prensa. Nunca ha existido obligatoriedad de conservar la emisión. El otro día María Jesús nos hablaba de que todos los libros tienen que pasar por la Biblioteca Nacional y es obligatorio depositar un ejemplar o un ejemplar de un disco. La radio simplemente tiene una exigencia que es tener durante cierto tiempo una grabación de la emisión por si reclama a alguien que se ha sentido perjudicado, pero luego se borraban las cintas. Y luego, cuando las dificultades técnicas se han solventado, las empresas siempre se han resistido a crear un departamento que tiene una rentabilidad no inmediata, porque yo hoy grabo una voz de alguien muy importante, la guardo y a lo mejor se queda en un archivo toda la vida y no se vuelve a necesitar. Y eso pasa muchísimo. Hay cientos, miles de voces de la radio que hemos archivado y nunca han vuelto a salir por antena. Y como dice Fernández Sande, hay una cosa que es, no sé, una cosa que ya no es una justificación lógica, pero dice, el producto radiofónico es un bien sumamente perecedero. Y es verdad, somos todo lo que hacemos. Esta conferencia podría ser, si no estuviera siendo grabada, perecedera, la oirían ustedes y ya no se volvería a oír nunca. ¿Recuerdan esta foto? Por supuesto, claro. Es el 23F. Vamos a recordar porque este sonido sí se conservó. Algo en estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta
es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Bueno, pues este es el origen del archivo de la cadena SER, el origen de la fonoteca de la cadena SER. Porque esas cintas que grabamos esa noche llegaron al día siguiente al despacho del director general y el director general dijo, esto hay que guardarlo. Y entonces se conservaron, tal como las están viendo ustedes, están conservadas y son, digamos, el origen de un departamento de documentación que fue el que yo fundé. Hasta hace pocos años hubo en la radio poca o nula vocación de trascendencia. A partir de este momento ya nos dimos cuenta, se dieron cuenta, sobre todo los directivos, de que la radio tenía que conservar de una manera periódica y más lógica pues todos sus archivos. Y ahora vamos a cambiar de tema. Esa carencia de una fuente documental potente ha acarreado una consecuencia que yo creo que es muy peligrosa, y es la recreación. Como no hay sonidos de verdad, pues vamos a recrearlos. Voy a poner solamente un ejemplo. Hay más, pero es cómo se ilustra con simulaciones de voz lo que no se tiene con las voces auténticas. Hubo un documental que dirigió Elías Querejeta que se tituló Noticias de una guerra y nos ofreció emisiones y voces de políticos republicanos. Ustedes oirán primero un sonido de radio y luego voces de algunos personajes muy conocidos. Diario Hablado. Buenos días. Hoy es 7 de enero de 1936. Desde nuestra emisora saludamos a nuestros oyentes en una España con más de 24 millones de habitantes. El presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones generales para el domingo 16 de febrero. A estas elecciones están llamados 11 millones de ciudadanos. ¡Mujeres! ¡Madres! A vosotras llegarán los mensajeros del fascismo. Querrán comprar nuestra conciencia, vuestro derecho al voto. La mujer en la iglesia, en la cocina y en la cama. Ese es el programa que guardan para vosotras. Como lo que en el fondo se ventila en España no es un problema de técnica política, no de técnica de organización social, ni de estructuración de la sociedad española, sino un problema elemental de libertad, de justicia, de sentido humano, ahí nos encontramos todos, y dentro de la amplia bandera de la República y de los partidos republicanos se recogen de una manera esencial esos anhelos de justicia y libertad y de progreso. Una entidad política nueva, el Frente Popular, como lo llama la gente. No me hago ilusiones de llevar al Parlamento un centenar de diputados radicales, aunque lo merecemos. Pero me bastará con un grupo para mantener en pie la bandera radical. Y en cuanto a la jefatura, he de repetir que el jefe soy yo. Y mientras viva, no compartiré esa jefatura con nadie. Bueno, pues lo que hemos visto son imágenes reales, pero ni era el sonido real de una emisora de radio, ni era la voz de la pasionaria, ni era la voz de Manuel Azaña, y mucho menos era la voz de Alcalá Zamora, porque le habían quitado todo el acento andaluz que tenía, porque él era de Priego de Córdoba. Es decir, que eran recreaciones. Pero lo peor es que en ninguna parte de los créditos se aclaró que todos los sonidos eran recreaciones actuales. Simplemente se indicó voces y los nombres de los actores.
Y yo me pregunto, cuando dentro de 50 años un investigador se enfrente a este documental, pensará que las voces son las voces reales, porque no va a poder identificar a las voces de los protagonistas. Ahora pasa una cosa muy, muy curiosa, y es que sale una voz de Lorca, que no hay voces de Lorca, y se dice que hay un argentino que tenía una voz de Lorca, pero nadie puede realmente testificar si Lorca es el que habla ahí o es una recreación. Hay otros ejemplos que también son curiosos. En YouTube, las grabaciones que son falsas. Por ejemplo, el triunfo del Mantón, Unión Radio Madrid. Esto se puede buscar en YouTube. Pues no es Unión Radio Madrid, no es una emisión de radio, es un disco que imita las voces de la radio. O, por ejemplo, Radio Medina, el traído. HIJKLMN 57, Radio Medina. Joven de 67 años, sabe francés, algo de chino, escribe a máquina y toca la ocarina, se ofrece para todo. Lista de correos, billete del tranvía número 511. Matrimonio checo-eslovaco, ofrece su trabajo por 5 pesetas diarias. Si es solo el de la señora hay recargo. Gato 9, principal. Todas se casan. Hay disponible una señorita que heredará 50.000 duros de una tía suya que se espera que muera de un momento a otro. Hay otra bellísima con lunares y 50 acciones del Tros de la Remolacha. Y finalmente una viuda agraciadísima con 20.000 reales de renta que exhibe el comprobante a quien lo solicite. Se garantiza el género. Todas se casan. Afligidos 100, bajo. Almoneda. Se vende una coqueta en muy buen uso. Varios números atrasados del Sol. Una luna completamente nueva. Un trinchero. Una trinchera. Varios cuadros al pastel y un cubo de latón a precios increíbles que no hemos querido subir por no elevarlos al cubo. Carbón 15, bajo. El fenómeno de la aguja, sastrería. Se hacen trajes nuevos con otros viejos que traigan. No importa que los hayan vuelto una vez. HIJKLMN. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que este señor es Pepe Medina, que era un humorista de la época. Y entonces, en esa época, eran muy habituales los discos de humor. Entonces, Pepe Medina hacía discos imitando cómo sonaba la radio de esa época. De hecho, su hermano Luis Medina sí era locutor de Unión Radio. Si buscan en YouTube, lo venden como una emisión de Unión Radio. No lo es. Es un disco de humor en el que se imitaba las emisiones de la radio. Y un tercer ejemplo que también es divertido. María Sabater, que es esta señora que ven aquí, en los años 20, muy jovencita, tiene un indicativo que se hace pasar por el primer indicativo de la radio española. No, pues no lo podemos oír. Bien, pues lo cuento. Es un indicativo en el que ella es una señora mayor la que habla. ¿Por qué? Pues porque a María Sabater, cuando se cumplieron 50 años de Radio Barcelona, la dijeron: doña María, ande, grábenos otra vez el indicativo que usted en 1924. Y entonces la pobre mujer, pues muy mayor, dijo: AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Muy claro, con voz. Y entonces siempre se presentaba de una manera pues un poco romántica, el primer indicativo de la radio española. En realidad no lo era, porque era ella, pero 50 años después. Y de hecho hay un investigador, Armand Balsebre, que dice que ni siquiera ella dijo el primer indicativo, que fue Rafael del Caño. Es decir, que a la radio le envuelve un halo de misterio en todas estas cosas, que es producto de no tener realmente archivos desde el principio de los tiempos. Bueno, y ahora les voy a contar ya la radio de hoy. Y que veo que me estoy pasando de tiempo porque son las 8. Pues vamos deprisa. La radio de hoy, archivos. 3 tipos de archivos radiofónicos. Radio Televisión Española, Radio Nacional, la SER, tienen departamentos consolidados, con equipos profesionales. Reutilizan muchos de esos fondos para nuevas oportunidades de negocio, como los podcasts.
Onda Cero, emisoras autonómicas. Aquí se aprovechan las sinergias cuando, por ejemplo, en las emisoras autonómicas, dependiendo también de una televisión autonómica, pues se aprovechan y lo que tienen es unos archivos únicos para televisión y para radio, con lo cual hay más hegemonía de los contenidos audiovisuales, pero comparten radio y televisión, comparten el mismo archivo. Y luego, COPE o emisoras locales lo que hacen es que conservan selectivamente, no toda la emisión. Por ejemplo, en la COPE hay un gran archivo de deportes, con todos los goles, las narraciones de los goles que se marcan, etcétera. Es decir, que cada cadena de radio todavía sigue diseñando en base a sus necesidades los archivos que se conservan. La radio del siglo XXI. La radio del siglo XXI hubo una definición que ya no sé si se escuchará, porque yo la traía aquí. Radio es hoy un producto multimedia, basado fundamentalmente en el audio, que tiene un empaquetado lógico y que se distribuye por cualquier canal y se recibe en cualquier dispositivo. Claro, Chema García Lastra, que es el director de una consultora, Cristaliza, que conoce profundamente la radio, dice: se transporta ya la radio por cualquier canal y se consume en cualquier dispositivo, por ejemplo, en el móvil. Y es que lo digital ha cambiado el paradigma. Por ejemplo, hay nuevos hábitos de consumo. Ya la radio no la pones a las 12 y oyes lo de las 12. La pones cuando quieres y puedes oír lo de la noche anterior o lo de hace 2 días porque te interesa y te lo han recomendado, ¿no? Los prosumers, que los llaman, que son nuestra nueva competencia, porque es gente que hace sus propios programas de radio y los cuelga en un podcast. Con lo cual, hay muchos programas de radio que tienen muchos menos oyentes que una persona que está en su casa y hace un podcast que tiene interés. Nuevos perfiles profesionales. Ahora ya no hay locutores, los locutores murieron. Los actores de radio murieron porque ya no hay radionovelas. Pero ahora mismo los periodistas de radio tienen muchísimo más trabajo, porque también tienen que hacer un artículo para la web, porque tienen que hacer una cosa más larga para el podcast, porque tienen que hacer algo más corto para un informativo. Los documentalistas de radio, a la vez, ya no son solamente gente que almacena y cataloga, son curators, como se llama ahora, son los que recomiendan. Mira, te viene bien este corte de voz o este otro, pero lo puedes ilustrar además con este efecto de sonido y puedes ponerle esta música por debajo si es un reportaje. Es decir que, y luego por supuesto, los Big Data, el EGM se ha quedado obsoleto, ahora parece que vuelve o que intenta adaptarse a los nuevos tiempos, porque ya no se hacen entrevistas telefónicas, ya no hace falta. El Big Data nos sabe lo que hemos pinchado, lo sabe hasta el momento en el que paramos porque ya nos aburre o si nos lo oímos entero. Es decir, que está todo cambiando. Lo único que existe de verdad es que sabemos contar historias, sabemos informar y generar participación. Eso no ha cambiado, pero todo lo demás está cambiando muchísimo. ¿Y esto quién lo guarda? Pues no sabemos, porque de todos los podcasts que se están haciendo ahora, estarán todos. ¿O estarán los primeros? Estarán los primeros podcasts de la historia. El primer podcast de España lo hizo José Antonio Gelado en 2004. ¿Lo guardará José Antonio Gelado? Pues probablemente a lo mejor ni lo guarde. O el primer radiocable de Fernando Berlín en 1997, que fue el primer informativo por ordenador que hubo. Yo no se lo he preguntado a Fernando Berlín, pero dudo mucho que todavía se conserve. Es decir, que la radio sigue con esa maldición que nos da la instantaneidad. Y vamos a acabar con Iñaki Gabilondo, que yo no sé si se oirá, porque el otro no se oía. Iñaki Gabilondo, ¿cómo será la radio del futuro? A la hora de tratar de adivinar por dónde van las cosas, estamos en una situación más difícil que nunca. Yo me he aburrido de decir, cada vez que me preguntaban cómo sería el futuro de la radio, decidme cómo será la sociedad y dadme 10 minutos. Con 10 minutos me bastará si me decís cómo es esa nueva sociedad. Solo que hay alguien ahora en el mundo capaz de imaginar cómo va a ser la nueva sociedad. La radio, como un guante, se colará seguro en los pliegues de la realidad, solo que no sabemos cómo será esa realidad. Para ver Internet hay que dejar de hacer todo.
Para leer un libro hay que dejar de hacer todo. Para ver una película hay que dejar de hacer todo. Para oír la radio no hay que dejar de hacer nada. La radio acompaña como una segunda voz, un segundo corazón que va latiendo al tiempo que el ser humano va viviendo en su acción. ¿Cómo podemos considerar old radio a lo que es lo sustancial de la radio? ¿Y por qué necesitamos estar haciendo movimientos permanentes de esta naturaleza? Yo me quedo con Ortega cuando decía entre lo uno o lo otro, yo me quedo con lo uno y lo otro. Yo creo que los podcasts son en este momento una especie de módulos de exploración lanzados por la nave nodriza. Están lanzados en este momento y por el momento no pueden sino transmitir muy esperanzadoras noticias. Benditas sean, saludémosla. Bueno, y con la voz de Iñaki, pues siempre interesante de escuchar, pues cierro mi exposición y la cierro con documentación con la que he utilizado para esta conferencia. Y nada más, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, encantada de contestarla. Yo quería hacer una pregunta. Si hemos entendido que la cadena SER, como empresa privada, accedió o se dio cuenta muy tarde de la necesidad de este archivo, y porque además es una empresa privada y que se debe a sus accionistas. ¿Puede ser, o tengo yo esa percepción, que Radio Nacional lo hiciera mucho antes? Quiero decir, Radio Nacional no es una empresa privada y entonces entiendo que no había ese objetivo por los beneficios, dicho así. Recordamos grabaciones antiguas y muy seguidas, además, Alejo García en el 23F, el miércoles el día del Partido Comunista. La legalización del Partido Comunista. O sea, tenemos recuerdos muy anteriores al 23F en Radio Nacional y que son archivos que se reproducen. Entonces pienso si es porque era una cadena pública y no una cadena privada. Bueno, esto es la primera pregunta, sí. Perdón. Y la segunda era, en esas cuartillas que has enseñado, que eran emisiones que estaban siendo censuradas durante la guerra, sí. ¿Puede ser que el centro, pregunto, no lo sé, el centro que coordinaba esta censura de las noticias era el que llevaba Arturo Barea en la Telefónica, donde estaba el centro de censura de información? Bueno, empiezo por la primera o empiezo por la segunda, que es más fácil. No lo sé porque yo estuve en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. Tienen muy poca documentación sobre Unión Radio, que era mi tema, con una catalogación bastante sucinta. Supongo yo que fueron papeles recogidos por... pues me imagino que por algún organismo franquista de principios de la dictadura, que recogería toda la documentación y se mandó a unos archivos y de allí pasaron al Centro de la Memoria Histórica. Pero bueno, eso es imaginación mía. No sé de dónde procederían, pero probablemente procedían directamente de Unión Radio, porque Unión Radio siempre tuvo un censor. Pero que probablemente no hiciera falta la censura oficial, porque en Unión Radio había un despacho desde que nació Unión Radio. Es que esto es divertido. Desde que nace la radio ponen a un vigilante para que vigile la parte técnica, digamos, de las emisiones. Pero ese vigilante, que era de la Dirección General de Comunicaciones entonces, se convierte en un censor no solamente para vigilar lo técnico, sino también para vigilar los contenidos. Entonces puede que no hiciera falta, pero también pudo ser alguien de la propia radio que ejercía de censor sin que saliera el papel de allí. Esto no se da, pues cualquiera sabe. Y respecto a Radio Nacional, sí que es verdad que he dicho, pero no me acuerdo de la fecha, pero efectivamente fue bastante... Mira, en 1972, tengo la fecha. En 1972 es cuando Radio Nacional configura su departamento de documentación, su fonoteca. Por supuesto que hay cintas anteriores, claro, por supuesto. Y además es que hay que tener en cuenta que Radio Nacional tiene, es la memoria histórica oficial del país, claro. Y además sus emisiones informativas eran las únicas que había. Es decir, que los discursos de Franco
nunca se hubieran guardado en la cadena SER, porque ya nos venían dados de los partes de Radio Nacional. Probablemente, yo recuerdo un disco de discursos de Franco que se emitió para los 25 años de paz, que ese sí estaba conservado, pero la necesidad de guardar era más si había una necesidad informativa de recuperar. Y la radio no la tuvo, la radio privada no la tuvo hasta que empezó la libertad de información para la radio. Dicho lo cual, una emisora privada tiene unas prioridades económicas que son esta y esta. La emisora pública por excelencia, que es Radio Nacional, tiene un presupuesto que puede decidir gastar para maravillosamente, claro. Ahora, yo he hablado, por ejemplo, con Eduardo Sotillos, que fue director de Radio Nacional durante el tiempo, y me dijo que había muchos agujeros, como en Televisión Española. Es decir, que los archivos siempre han sido la hermana pobre. Si había que destinar dinero a otro departamento, se destinaba, y no se destinaba a los archivos, porque los archivos son una cosa que está ahí guardada, que cuando se necesita es como Santa Bárbara. Oye, ¿no tendremos la voz de Antonio Gala, que acaba de fallecer? Y entonces, si la tienes, que bien, si no, pues no hemos guardado nada. O una voz que guardamos con mucho interés y que luego pues nunca vuelve a recuperarse, ¿no? Pero sí, Radio Nacional tiene un archivo fabuloso, y además fue quien contrató con IBM la primera gran digitalización de sus archivos, que luego se convirtió en una serie de CDs estupendos con los audios más curiosos o más importantes que se habían digitalizado. Y ese CD, por ejemplo, sí que está en la SER, bueno, y particulares lo tienen. Sí. Que no me ha quedado del todo claro, porque has dicho que Unión Radio es la primera radio en España, pero antes hablabas de Radio Ibérica. Radio Ibérica fue anterior a Unión Radio, sí. No entendí. Mira, cronología. Radio Ibérica, mayo de 1924. EAJ1 Radio Barcelona, noviembre de 1924. Radio España, noviembre de 1924, pero 3 años antes. Y Unión Radio Madrid, es la primera emisora de ese gran proyecto que contaba yo. Pero sí que es verdad que como Unión Radio luego compra Radio Barcelona, compra otras emisoras, se queda incluso con la pobre Radio Ibérica, que ha estado emitiendo con mucha escasez de medios. Claro, llega Unión Radio y compra también Radio Ibérica. Entonces, crea una red de emisoras por toda España, una red pequeña, eran 5 o 6, pero entonces lo que se convierte es en la primera cadena de radio, claro, que recupera después de la Guerra Civil, ya con el nombre de Cadena SER. Esa es, digamos, el esqueleto o la cronología de todo lo que ha pasado. Bien. Una última pregunta más. Yo, si me permites, Ángeles, te quiero preguntar una cosa. Si yo te digo 1947, Chotis Madrid y Agustín Lara, sí. ¿A qué te suena eso? Bueno, pues me suena una experiencia maravillosa, porque cuando nosotros digitalizamos todo el archivo sonoro histórico que teníamos en esas cintas malditas que muchas veces se borraban, lo único que se conservaba eran las cintas de las radionovelas y de los teatros del aire, es decir, los dramáticos. Eso siempre se conservó. Y entonces, ya entrados los años 2000, yo solicité ayuda a mi director general para digitalizar todas esas cintas, que hoy ya afortunadamente están todas digitalizadas. Amarrosa, El derecho de los hijos, todo el teatro, pues desde Molière hasta Shakespeare, Lope de Vega, Calderón, Cervantes a Alfonso Sastre, por decir, o Güero Vallejo, por decir grandes autores, ¿no?
Bueno, pues todo eso estaba en cinta y lo digitalizamos. Y también digitalizamos algunos discos de pizarra. Esos discos de pizarra grandes que yo siempre digo que parecen pizzas familiares, ¿no? Y lo malo de ellos es que no tenían en la carátula del disco, del disco de pizarra, a lo mejor tenían pues un título o una fecha o a ver, no estaba nada documentado. Y entonces uno de esos solamente ponía actuación de Ana María González en Radio Madrid. En Unión Radio Madrid, pero ya éramos Radio Madrid. En 1944, 42, ahora no recuerdo. Y yo dije, bueno, pues venga, vamos a digitalizar también este. Hasta que no se digitaliza, no se sabe lo que hay dentro, claro, porque solo cuando lo escuchas sabes el contenido. Y entonces, cuando ya me vino digitalizado de la empresa que externalizamos toda la digitalización, pues me pongo los cascos y le doy al ordenador. Y entonces empieza un locutor de los años 40 a decir, y hoy, por primera vez, ha llegado a nuestros estudios la voz luminosa de México, Ana María González. Acaba de llegar de México, donde hace unos días el maestro Agustín Lara acaba de componer un chotis para que sea estrenado en nuestros micrófonos. Y entonces la orquesta empieza las primeras notas de un chotis absolutamente conocido por todos nosotros. Y entonces, claro, yo me caí de culo, porque dije, es el estreno del Chotis Madrid, 1944, Ana María González. Y efectivamente, era la primera vez que lo cantaba, porque Ana María González había venido a hacer unas actuaciones en una sala, creo que fue en la Riviera. Pero claro, las actuaciones no habían sido todavía, de manera que el Chotis Madrid pues fue estrenado en Radio Madrid en ese momento, ¿no? Es muy emocionante, es muy emocionante encontrarte con una cosa así, es encontrar la perla en la ostra, ¿no? Y me acuerdo que fui a Iñaki y dije, oh, Iñaki, me ha pasado una cosa, fíjate lo que me ha pasado, que de repente estaba yo oyendo el disco y tal, y es el Chotis Madrid, y es el estreno y tal. Y entonces al día siguiente vi que lo publicaba El País, en la cadena SER se descubre, ¿no? Tal, y digo, joder, pero ¿y cómo has hecho esto? Dice, hombre, yo soy periodista, yo se lo conto al País para que lo dijeran enseguida. Y entonces hicimos un programa especial, ¿no? Bueno, pues hay cosas que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, me he digitalizado todos los teatros del aire de Antonio Calderón. Los teatros del aire son una muestra de cómo un dramático de la SER puede ser maravillosamente montado con las mejores voces, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Pedro Pablo Ayuso, los mejores narradores. Y dices, qué bien se hacía la radio dramática y qué voces tenían estos actores, qué bien entonaban, qué manera de expresar todo lo que el personaje necesita. Y es una gozada, aunque es un trabajazo, porque fueron 17.000 cintas las que documentamos en el departamento. En fin, que es una profesión maravillosa. Aquí hay algún documentalista que lo puede corroborar. Y realmente cuando algo se necesita tenerlo bien, bien organizado, bien documentado y que pueda servir para recordar una voz pretérita, pues ¿qué quieren que les diga? Yo soy periodista, pero a mí la documentación me ha podido. Es maravilloso haberse dedicado a esto 25 años. Y bueno, y nada más, muchas gracias y que no haga mucho calor fuera. Gracias a ustedes. Bien, pues no nos queda más que agradecerle con un documento a María Ángeles Afuera su magnífica conferencia y a ustedes emplazarles para septiembre, que tengan ustedes un magnífico verano. En septiembre inauguraremos la temporada el 15 de septiembre con la sesión de apertura, pero antes probablemente tengamos el 10 de septiembre una lectura de una lección de ingreso en la Real Academia de Doctores. Pero bueno, de todo esto estarán informados a través de nuestra web, a través de los correos que publicamos y desde luego de los impresos cuando tengamos toda la documentación impresa.
Que tengan ustedes un feliz verano. Muchas gracias. Igualmente, sí.